Bien, pues buenas tardes y sin más tiempo ni dilación para cumplir con lo que se espera de nosotros. Lo primero que quiero es agradecer a la Junta de Castilla y León y al Instituto de la Construcción de Castilla y León esta iniciativa, que además yo creo que es muy oportuna porque hacía falta este impulso. Si se fijan ustedes, hoy solo se habla de decreto ley de vivienda de alquiler, solo se habla de una posible ley estatal de vivienda, que todo eso es muy necesario, pero parece que hemos perdido un poco el pulso de la ley de las 3 Rs. La ley de las 3 Rs fue un hito muy importante en el impulso a lo que es tan necesario como es la rehabilitación de edificios, de áreas urbanas, etcétera, etcétera. Y yo creo que se le estaba perdiendo el pulso. Y iniciativas como esta son de agradecer porque volvemos a poner un poquito el dedo en la llaga de lo que esa ley pretendía, del contenido de esa ley, que yo creo que todos los que estamos aquí, porque creo que amamos el tema de la rehabilitación, pues yo creo que poner otra vez el énfasis para que no se pierda esa iniciativa y tenga continuidad, actos como este lo impulsan, lo dinamizan y lo reivindican. Bueno, como saben, yo creo que nuestros edificios se enfrentan a 2 grandes retos, que están ligados todos pues, con la economía circular, que también es el gran reto y el gran futuro al que va a hacer frente la construcción ahora y de aquí en adelante. Y el primero es garantizar la salud y calidad de la vida de la ciudadanía y el segundo, como ya he insinuado, el cambio climático. La respuesta a estos 2 retos es la rehabilitación de nuestros edificios, sin duda ninguna. Y ya que un correcto aislamiento, por un lado, mejora nuestro confort térmico y disminuye el ruido en el interior de los edificios, factores claramente relacionados con la salud y calidad de vida, y por otro, mejora la eficiencia energética, disminuyendo el consumo de energía y, por tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero, dando respuesta al segundo reto, que, como saben, somos responsables de un 35% los edificios de ese efecto. Todo esto, si nos quedamos en una rehabilitación superficial, edificio por edificio, centrada simplemente en mejorar la envolvente. Pero si vamos más allá y además incorporamos medidas de accesibilidad, redes de calor y frío y zonas verdes, el impacto en los 2 retos mencionados se multiplica exponencialmente. Para ello, las áreas de rehabilitación y regeneración urbana juegan un papel clave, no solo porque permiten incorporar las 2 últimas medidas mencionadas, redes de calor y frío y zonas verdes, sino porque además también permiten optimizar las inversiones, acceder a fondos públicos que de otra manera no estarían disponibles, dar mayor visibilidad a los beneficios de la rehabilitación y, por tanto, conseguir un efecto réplica y, sobre todo, optimizar la operatividad de la obra. Los 4 ponentes que participan en esta mesa nos van a dar más información, sin duda ninguna, sobre los desafíos a los que se enfrentan. Pero me van ustedes a permitir enumerar brevemente algunos de los que yo, modestamente, he identificado y cómo considero que se puede hacer frente a los mismos. Por un lado, tenemos los desafíos técnicos. Al actuar sobre un edificio ya existente, podemos encontrarnos con algunos de los siguientes problemas. La altura de cada planta no es suficiente para las nuevas instalaciones. El edificio tiene elementos arquitectónicos protegidos. No es viable la instalación de sistemas modernos de climatización. No podemos conocer la situación real de las instalaciones existentes y ya sin hablar de los problemas de realojo, falta de edificabilidad, con lo cual necesitaríamos soluciones para su incremento, etcétera. La solución a estos desafíos técnicos, a mi modo de ver, y creo que se ha tratado este tema, pasa por el empleo de metodologías BIM que permitan el trabajo conjunto de arquitectos, constructores y propietarios. Además, una herramienta muy útil en estos casos es la nube de puntos, que permite el levantamiento de edificios antiguos sin planimetría
para su puesta en marcha y acondicionamiento, la detección de deformaciones en edificios e instalaciones y algo muy importante que es la intervención o el estudio también del patrimonio cultural. Por otro lado, tenemos los desafíos económicos, como no. La rehabilitación de edificios supone un importante desembolso económico para los propietarios de los mismos, que además muchas veces es inasumible por ellos. Por ello, la agrupación de las intervenciones en edificios en áreas de rehabilitación y regeneración urbana permite el empleo de modelos de colaboración público-privada, así como el acceso a fondos públicos que de otra manera no estarían disponibles. Por un lado, tenemos los fondos procedentes del Plan de Vivienda y que me imagino son los que han financiado las actuaciones de las que nos van a hablar. Pero además, la agrupación de intervenciones también permite acceder a préstamos del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, que solo financia proyectos de más de 52 millones de euros. Además, se puede combinar, como he dicho antes o he sugerido, con incrementos de edificabilidad que aumenten la rentabilidad de las operaciones de las áreas de rehabilitación. Y por último tenemos el desafío social. El promotor de las actuaciones de rehabilitación es en gran parte de los casos el ciudadano, el vecino, propietario de una vivienda que forma parte de un edificio residencial. Conseguir transmitir al ciudadano promotor que una vivienda sostenible es más saludable, mejora la calidad de vida y además le permite ahorrar dinero al necesitar menos energía, es un desafío en el que todos los agentes implicados debemos colaborar. Los proyectos en áreas de rehabilitación y regeneración son, diría yo ya, una importante herramienta de comunicación, basada además en la mejor forma de comunicación que existe, que es el boca a boca de los vecinos que ya han rehabilitado sus viviendas y que descubren los beneficios de una vivienda aislada y eficiente y que sirve de ejemplo incentivador de nuevas actuaciones en el mismo área. Y dicho esto y sin más, porque son ellos los protagonistas, doy más paso a nuestros 4 ponentes invitados que nos van a hablar sobre sus experiencias en la puesta en marcha y la gestión de 4 áreas de rehabilitación y regeneración urbanas. Nos acompañan don Luis Calderón Nájera, alcalde de Paredes de Nava, con un ARU de regeneración urbana que se llama Tierras del Renacimiento. También don Agustín Herrero Canal, arquitecto del ARU de San Cristóbal de Burgos. Doña Begoña González Orden, arquitecta del Ayuntamiento de León y redactora del ARI, Área de Rehabilitación Íntegra León Oeste, segunda fase, y León Norte. Estás aquí a mi derecha. Y doña Elena Eras Vidaurre, arquitecta del ARU de Miranda del Ebro. Así que les damos la palabra inmediatamente y don Luis Calderón Nájera, cuando tú quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Como ha comentado, soy el alcalde de Paredes de Nava, uno de los 4 pueblos que componen el consorcio administrativo Tierras de Renacimiento, junto con Becerril de Campos, Fuentes de Nava y Cisneros. En primer lugar, quiero dar las gracias por esta invitación, el estar aquí, el haber tenido en cuenta una intervención en el medio rural y más concretamente en Tierra de Campos, una de las zonas más azotadas por la despoblación. Y también dar las gracias a la Dirección General de Vivienda por la enorme sensibilidad que mostró desde el principio en este proyecto. Por eso he querido titular un poco la exposición Rehabilitación contra la despoblación. Y ahora voy a ir explicando por qué. El lugar donde se ubica el área definida por los 4 pueblos, podemos decir que es un círculo de radio de 10 kilómetros, engloba un total de 4.000 vecinos, donde el mayor pueblo es Paredes de Nava, con 1.930, y son 4 cascos históricos que, si bien ahora albergan esos 4.000 entre todos, en su momento pues, pudieron albergar 3 veces más la población actual. Es verdad que en ciertos periodos, especialmente estivales, pues la población se duplica. Es una zona patrimonialmente muy rica, tanto arquitectónica como monumentalmente, dándose quizá en este círculo la que sea la mayor concentración de arte sacro de España. ¿Por qué se llamó Tierras del Renacimiento? Bueno, es la
la zona, la cuna de Jorge Manrique. El padre de Jorge Manrique, el de las coplas, es el primer conde de Paredes, que es de 1440, y allí tienen sus talleres de arte ligados un poco a todo ese movimiento, pues Pedro Berruguete, nace Alonso Berruguete y también Alejo de Bahía y otros artistas de esa época. Arquitectónicamente tiene un contenido especial por lo que puede suponer el mudéjar y la arquitectura en barro. En 2007 surge la posibilidad de la unión de los 4 pueblos de distinto color político, aunque empezó por todo un movimiento asociativo, pero al surgir la posibilidad de optar a un ARI, se asocian en una figura administrativa que es el consorcio, que es la que tiene la personalidad jurídica para poderlo y que es quien lo ha gestionado. De modo que se ha gestionado entre el 2008 y 2014 un área de rehabilitación integral y entre el 2015 y 2019 un área de regeneración urbana. Se constituyó una oficina en uno de los municipios, concretamente en Paredes, formada por un arquitecto, Isabel Bermejo, y un personal administrativo, y ha estado todos estos años funcionando, sigue en este momento todavía funcionando, y dando no solamente tema de control de cuentas de lo que es el ARI, o han sido los ARI, sino también un asesoramiento a los vecinos. Los números globales, pues voy a pasar por ellos un poco por encima, pero bueno, el primer ARI, que fue del 2008 al 2014, una inversión total de 8,1 millones de euros, de los cuales la inversión pública es 5,44 millones, se interviene la Junta, Ministerio y Ayuntamientos, y la otra parte los particulares. De modo que en inversión en rehabilitación directa en viviendas fueron 5,26 millones, de los cuales 2,7 millones fueron puestos por los particulares. El número de viviendas rehabilitadas en esta primera fase fueron 432 y 62 intervenciones en urbanizaciones, actuaciones en urbanización. El del 2015 al 2019 ya es un ARU, en este no hay financiación de la Junta de Castilla y León, simplemente Ministerio y ayuntamientos y particulares, con una inversión total de 3,5 millones, de los cuales 1,876 son aportados por los particulares. Se intervienen 256 viviendas y 43 intervenciones en urbanizaciones. La suma de los dos, los números ya globales, son un total en estos 4 cascos, de los cuales 2 son conjuntos históricos, de 688 viviendas, 105 obras de urbanización, 11,6 millones de euros de inversión total, de los cuales en rehabilitación han sido 8, con una aportación de particulares total de 4,5 millones, lo que hace una aportación vecinal del 55%. ¿Cómo ha sido la gestión de las obras? Pues el particular ha gestionado él su propia contratación. Se presentaba un presupuesto inicial en la oficina, ese presupuesto se aceptaba el presupuesto subvencionable y luego se hacía un control de obra y control de facturación. Y luego se liberaba ya la subvención una vez terminada la obra. Es verdad que si bien la obra en rehabilitación han sido 8 millones de euros, pues creemos que ha habido mucha más obra a raíz de que una vez que ya se ha empezado, pero claro, los pueblos tampoco disponemos de instrumentos para gestión de esas licencias. Incluso tampoco creo que el haber sido algo laxos en este tema sobre obra que pudiera haber tenido sobre el presupuesto subvencionable, pues bueno, ha generado la actividad, pero vamos, el que ha querido sacar más licencia, pues luego la amplió. ¿Qué ha supuesto para la zona o para estos 4 pueblos? Bueno, aparte de la consolidación de los cascos y la regeneración de las viviendas en esos cascos históricos, supone también el tema del que se ha estado hablando también el anterior alcalde de Benavente, una generación de actividad, concretamente una generación de empleo. Tenemos que pensar que estos ARIs comenzaron en el 2008, en plena crisis económica, y bueno, pues existían unas cuadrillas de trabajadores de la construcción, de albañiles, de carpinteros en todos estos pueblos que en ningún momento pues despidieron a nadie, sino más bien todo lo contrario, han podido tener un buen trabajo durante estos 11 años. Como conocerán bien, los estudios sobre generación de empleo en rehabilitación son un poco dispares, oscilan de entre 14 y casi 50, 60 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido en rehabilitación. Y bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido comprobar físicamente, dado que conocemos la facturación y a todos los albañiles de la zona, cuántos puestos de trabajo ha podido generar estas áreas de regeneración urbana. Y hemos calculado que son 39 puestos directos
sin incluir los puestos de empleo asociados a la urbanización, simplemente en rehabilitación, lo cual está dentro de las ratios que marcan los estudios, pero es que estos son comprobados expresamente. Imaginemos que estas 39 trabajadores, 39 familias, hubiera que haber pagado el desempleo, o por ejemplo, vamos a poner un supuesto, que haya que haber pagado 10.000 euros por desempleado durante los 11 años, aunque no es un supuesto real, pero para que tengamos un poco orden de magnitud. Durante 11 años, 39 trabajadores, a 10.000 euros, estamos por encima de los 4 millones de euros, que es más que la suma de lo que ha puesto el Ministerio y la Junta de Castilla y León en este aro. Por lo tanto, casi hasta viéndolo desde ese punto de vista, a lo mejor los ARUs no tenían que estar en la Consejería de Fomento. Podemos empezar a pensar en otras posibilidades. Pero que del retorno, luego las tasas de retorno, como bien ha dicho el alcalde de Benavente, pues tiene toda la razón en todo el tema de la fiscalidad, porque precisamente donde se está interviniendo son en áreas que necesitan esa regeneración y gente con unos niveles económicos pues en los que ese incremento en las rentas pues produce un gran desequilibrio. Aparte de eso, también se han generado, hemos calculado, unos 6 puestos de trabajo entre aparejadores y arquitectos en direcciones de obra, ejecución de memorias, proyectos, documentación técnica, informes de evaluación. Bueno, en general, pues bueno, para esta zona pues ha supuesto una fábrica durante 11 años, pues una factoría pues verdaderamente productiva. También me gustaría destacar que el tema de la gestión, los gastos de gestión de esa oficina han sido 322.000 euros durante estos 11 años, sobre un total de obra de 11 millones, supone pues una cifra del 2,76%, que creo que es una cifra muy aceptable. Y como además soy alcalde, pues también les tengo que hablar de lo que les digo, de lo que ha supuesto esto para la despoblación. Y lo voy a hacer, me van a permitir una licencia, porque bueno, que también soy técnico, pero en este caso aquí no estoy como técnico. Les voy a leer en las fiestas patronales últimas que hemos tenido, y ya estaban finalizando el área de regeneración del 2019, hicimos una reflexión sobre lo que ha podido suponer esto. Y aunque es dentro de ese ámbito festivo, pues me voy a permitir el leerles lo que les dije después, bueno, de la presentación de las reinas de las fiestas, de los agradecimientos y de las peñas y de todo eso, ¿no? Y se lo voy a leer. Como saben, en las fiestas nuestro pueblo se llena de vecinos y de visitantes. Todas las habitaciones se completan. Vienen los amigos, organizamos nuestras vacaciones para estar libres estos días y las casas se llenan. Fijaros que este año se ha batido récord de peñas, 50 inscritas y 38 en el recorrido de la mañana, casi 1.400 peñistas que en estos días se quedan a dormir, que se alojan en nuestras casas. Este verano hacía cuentas de cuántas casas había abiertas y cuántos habitantes habría en cada una de ellas. Tenemos contabilizados más de 1.500 contadores de agua en activo y en el padrón no llegamos a 2.000 habitantes en invierno. Sin embargo, estos meses, y en especial estos días de fiestas, nos multiplicamos y volvemos a la casa familiar. Y ahí es donde yo también quiero llegar hoy, a la casa del pueblo. Este verano, 30 arquitectos de toda España, pero también de Italia y Bélgica, han estado recorriendo nuestras calles, dibujando nuestras casas, analizando el adobe y el ladrillo. Reunidos en el rehabilitado Pósito, han sacado conclusiones sobre nuestras casas de pueblo. Mucho se ha escrito y hablado sobre el valor paisajístico de los pueblos, de la calidad del aire e incluso del valor lumínico. Por supuesto, se pone en valor su vida sosegada. Y todo eso es verdad, pero quizá en la vida rural haya un valor más oculto, no tan tangible, que aún no hayamos descubierto, o al menos no veo que se diga demasiado. Se trata de los pueblos como elemento vertebrador de las familias. Cursilería aparte, me voy a explicar. Hay que partir de que la familia, concebida antropológicamente como una tribu, tiene como misión cuidar a los más débiles del grupo, normalmente mayores y niños. De esta manera, los niños y las niñas necesitan ver morir a los ancianos y así, tristemente, aprender. También necesitan el campo y las estrellas, pero sobre todo necesitan al primo y al tío. Necesitan referencias, necesitan a esa tribu. Por eso es una realidad que la gente de los pueblos, fuera del estereotipo del hombre rústico e inculto que absurdamente se ha impuesto, es la más sabia. Profundiza más no solo en su relación con la naturaleza, sino en el conocimiento de la condición humana. ¿Qué ocurre con las familias en las ciudades? Pues que se ven poco y cada vez menos, y menos aún de forma inversamente proporcional al tamaño de esa ciudad. El consumismo ha sustituido aquello que nos identificaba. ¿Dónde se juntan en Navidad? ¿Cada cuánto ven al abuelo?
Ante estas preguntas, la respuesta no está en el viento, la respuesta está en los pueblos, más en concreto en la Casa del Pueblo. León Felipe decía aquello de qué lástima no tener una casa solariega, todo el ritmo de la vida pasa por el cristal de mi ventana. Sabias palabras. Esas casas de los pueblos, aquellas que pertenecían a los que nos precedieron, son una oportunidad, son la oportunidad. La familia, los amigos necesitan casas solariegas o no tan solariegas, casas de pueblo donde encender la lumbre en invierno y contar historias alrededor. Por eso creo que uno de los puntos fuertes para que la gente vuelva al lugar donde pertenece es mantener esa casa donde vivió su padre o la de al lado que se ha puesto a la venta. Y allí acercarse los fines de semana y los veranos, que nuestros hijos nos acompañen. Por eso ha sido tan importante el ARI y el Consorcio Tierras del Renacimiento. Tenedlo claro. Los pueblos como antes ya no existirán. Las cosechadoras, terribles como monstruos extraterrestres, acabaron con aquello. Como en Bienvenido Mr. Marshall, el tractor que el campesino soñaba que llegase en paracaídas al final aterrizó e hizo desaparecer las mulas y mucha miseria. Ahora bien, el espíritu de aquellos pueblos debe permanecer y merece la pena ser conservado. Ya es hora de huir de las playas sobreexplotadas, de ese turismo en masa irracional y vacío. Para ir a la playa vale cualquiera, en cambio, para ver el paisaje de Castilla hay que tener una sensibilidad especial. Es la hora de mirar al interior, en todos los sentidos. Busquemos nuestro sitio de los recreos en las villas, en los pueblos, en las aldeas. Retejemos la cubierta del tejado y abramos las ventanas que la casa se ventile. Plantemos una higuera en nuestro patio, en nuestra casa de nuestro pueblo. Si es que además es mucho más bonito que una urbanización con una piscina. ¿Qué es una mala inversión? Depende. ¿Cuánto vale la conversación con aquel vecino que conoció a tu abuelo? ¿Cuánto vale el recuerdo de aquellos que se fueron? ¿Cuánto valen las tardes de tu madre sentados en el mismo quicial que cuando erais pequeños? Vivir en el sitio de nuestros padres hace que no olvidemos lo que somos. Es casi un imperativo filosófico. Arreglemos las casas de nuestros padres y muchas veces esa rehabilitación no cuesta dinero, es abrir la casa, es volver. Disfrutémoslas y cojamos lo mejor de los dos mundos. Trabajemos en las ciudades y descansemos en los pueblos. Es un primer paso. No olvidemos que rehabilitando y rehabilitando esas casas conservamos la tribu y así salvamos los pueblos y ya de paso, ¿por qué no?, quizás salvemos nuestras almas. Dámaso Alonso, en su verso, decía aquello de que Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres. Te mueres en Madrid y acabas en un tanatorio de la M30. Te mueres en un pueblo y por lo menos suenan las campanas, miras el huerto con su pozo blanco y mientras tu nieto ve cómo las cigüeñas planean en su cielo azul y además sonríe. Nuestros pueblos son necesarios. Todo cambiaría si algún día llegasen a desaparecer. Paredes de Nama es imprescindible, como todos los pueblos, y cada uno de nosotros tenemos un trabajo por hacer consistente en facilitar la vida al vecino. Todos somos imprescindibles y conviene no olvidarlo porque también todos somos responsables. Bueno, pues muchas gracias a todos y les invito a visitar esa zona que un día fue objeto de un programa de rehabilitación en el medio rural, la Tierra del Renacimiento. Muchas gracias, alcalde. Y damos la palabra a don Agustín Herrero Canal. Pasamos de Paredes de Nava a San Cristóbal de Burgos. Muchas gracias. Bueno. Buenas tardes. Agradecer a la organización que un año más nos haya convocado a este segundo Congreso Nacional, magnífico, y que hay que reconocerlo. Ha superado al de Burgos. Y ya me duele decirlo porque soy burgalés y castellano ante todo. Bien. Regenerar las ciudades es mucho más artesanal de lo que parece. O sea, esto no es... yo no encuentro la fórmula. Es decir, yo creo que cada vez que hacemos algo nuevo, no te sirve tanto lo anterior. Crees que has aprendido, pero no, tienes que enterrarlo y volver a aprender sobre la marcha. Burgos tiene una mala fama de ciudad fría, no sé por qué. Y reconozco que nos ha venido muy bien, es un gran banco de pruebas para haber iniciado todos los procesos de regeneración urbana en el sentido de eficiencia energética y también de accesibilidad, rondando ya por los años 2002-2003. Ya algún barrio necesitaba digamos, esa integración en la trama urbana, como fue un primer experimento que tuvimos que someter a la fiscalización de las administraciones públicas, como fue el barrio de Río Vena,
un barrio muy populoso, un barrio que los que sois de Burgos lo conocéis perfectamente, de 720 familias, que, bueno, que inició, digamos, ese proceso de modernización de un parque edificado pues, que tenía ya sus 35 años, con muchísimas carencias en la construcción, sobre todo en las envolventes, en las fachadas, donde la mayoría de las familias pues, bueno, convivían con patologías. Los que sois técnicos como yo, pues hay que distinguir cuando el agua entra de la calle o cuando el agua que está dentro se condensa, se pega a las paredes, como cuando lloran los cristales por frío. Son las condensaciones que luego generan mohos, que generan alergias en los niños pequeños y un mal vivir. Bueno, pues fue entonces cuando ese barrio, encabezado por una asociación, porque siempre tiene que haber alguien que encienda la mecha, es decir, en todos los procesos, al menos en los que a nosotros nos resultan cercanos, tiene que haber unos representantes vecinales en los que hayan depositado la confianza el conjunto de vecinos, como fue el caso de Riovena, donde de esas 700 y muchas familias había un grupo, un conjunto bien estructurado, incluso jurídicamente a través de una asociación que lideró el proceso y luego descansó en un equipo de gestión en el que nosotros participamos y bueno, promovimos entonces, era un ARI, un plan director de vivienda, etcétera, etcétera, que, bueno, que transformó ese barrio y que, bueno, yo creo que nos quedamos muy cortos en las expectativas. Casi me echan de Burgos cuando prescribíamos envolventes térmicas por el exterior, que era, digamos, hacer pues, lo que los técnicos también conocemos como sistemas de aislamiento por el exterior, SATES, un SATE muy vulgar de 5 centímetros, que hoy se ha quedado muy corto incluso del cumplimiento normativo. Estamos hablando del año 2003 cuando se empezaron esos proyectos. Bueno, pues ese proyecto se terminó y dio paso con uno, digamos, intermedio, que es el que figura en la imagen. Digamos, en Burgos se han generado 3 procesos de regeneración urbana, digamos, de una escala mediana-alta, como ha sido el del barrio de Riovena, que está digamos, en la imagen, ese que está en color rosa o fucsia, el de más a su izquierda, que está en una zona histórica, es el ARS, que lo promovió también el Ayuntamiento de Burgos, con, digamos, una expectativa pública que salió también muy bien, y el de más a la derecha, que está en una mancha amarilla, que está muy cercano en esa zona tan desestructurada que es el polígono de Gamonal. La palabra Gamonal creo que nos dice mucho a todos, ¿no? Bueno, pues esas tres áreas de regeneración en Burgos yo creo que han marcado un antes y un después y un efecto llamada dentro de Burgos, y anuncio aquí a los representantes de las administraciones públicas que Burgos quiere más, y no nos vamos a conformar. A quien le toque pedir, vamos a querer más ARUS, más ARIS, don Ángel y demás, ¿no? Reconocemos que no hay dinero para todos. También creo que no hay que plantear los procesos de regeneración exclusivamente en clave de ayudas. Las ayudas nos vienen bien a todos. Son un acicate, son un incentivo, son un camino a demostrar, pero los procesos de renovación o regeneración no se pueden basar, desde mi punto de vista humilde, exclusivamente en las ayudas allá de donde vengan. Son muy necesarias. Las administraciones públicas están con sus limitaciones presupuestarias, como es lógico, y todos los agentes que intervenimos en estos procesos tenemos que intentar abrir nuevas vías de financiación o cofinanciación, y de hecho están dando buen resultado. La banca está viendo que hay un nicho también de inversión, las entidades de crédito. Hasta hace muy pocos años los bancos no sabían otra cosa, y aquí hay banqueros o bancarios, no sabían otra cosa que prestar dinero a los promotores inmobiliarios para comprar el suelo, para promover y construir en esa honrosa profesión que es la promoción inmobiliaria, que da derecho a un beneficio lógico. Y hablar de una crisis de la que casi estamos saliendo también es que vamos a ver si todos la hemos vivido. Sin embargo, ahora las entidades de crédito están apostando muy de firme por la rehabilitación. Saben que el riesgo que se corre cuando se financia un edificio o un entorno digamos, global de un barrio con cabeza y con planteamientos objetivos,
corren muy poco riesgo. Es decir, que una comunidad de vecinos tenga alguna morosidad pequeña puede repercutir en ese préstamo que otorgan las entidades de crédito, pero de forma muy discreta, y los trapos se lavan dentro de, porque para eso está la ley de propiedad horizontal, que digamos, depura las cuestiones de pequeñas morosidades o medias morosidades. Por lo tanto, yo creo que hay que impulsar los procesos de regeneración, sean a escala de barrios o a escala de comunidades de vecinos o a escala de viviendas, exclusivamente viviendas, a través de la cofinanciación bancaria y las ayudas. Desde mi punto de vista, y creo que hablo con experiencia suficiente, si no es así no habrá futuro. Y creo que le va a haber, porque se está demostrando que por meses cada vez hay más entidades de crédito que están dispuestas a ayudarnos. Bien, esa imagen separa de una a otra, izquierda a derecha, pues se están separando 15 años. Desde el primer cartel anunciador, que fue el ARI, Área de Rehabilitación Integral o Integrada de Riobena, con sus 715 viviendas en las que tuvimos la suerte de asistir a ese parto, al de la derecha, que es otro cartel anunciador que ha estado colgado hasta hace poco en alguna de las fachadas de los edificios del barrio de San Cristóbal, que es en el que vamos a incidir un poco más en esta intervención, ¿vale?, que son 685 viviendas, área de regeneración urbana que ahora está en marcha, del que ya se habló en el congreso anterior en Burgos, y el que ya que estamos, pues vamos a pedir a los representantes de las administraciones que se firme lo antes posible, y lo digo sin acritud, el convenio necesario e imprescindible entre la Junta y el Ayuntamiento para iniciar ya los otros 12 bloques de edificios que están dispuestos, que los vecinos han aportado sus cantidades y que, bueno, estoy convencido que en cuanto se pueda se hará y se iniciará. Bien. El entorno económico del primero de las intervenciones, que el área de Riobena, estuvo en un perfil de dotación de 12 millones de euros, de los que el 80%, 82% era suministrado, era aportado por las administraciones públicas en cantidades parecidas, digamos, el Estado, Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, y aproximadamente el 18% aportaban los vecinos. El de San Cristóbal es también muy semejante, con un perfil económico que todavía no está cerrado, porque queda, lógicamente, no menos de 2 años, o ya se verá, para que se concluyan los 12 bloques que faltan, pero bueno, hacemos una estimación aproximadamente de unos 15 millones de euros, de los que ya se han agotado pues los 7.300.000 y pico euros de la fase que está ejecutada. También en esas fotografías se puede ver pues soluciones terminadas, como en 15 años han cambiado tanto las técnicas de rehabilitación. Aquí hay expertos que fabrican, que suministran, aplicadores que cuelgan, digamos, estas tecnologías de las fachadas. A la izquierda es una rehabilitación con un sistema de aislamiento térmico por el exterior acabado con poliestireno y en acrílico con 5 centímetros de espesor, que ha conseguido una eficiencia energética muy buena. De ello hablan los vecinos. Tenemos un ahorro estimado, cada año se chequea, y de unos 420 a 450 toneladas de CO2 de ahorro. Eso es muy importante, porque hay que hablar de eso, que algo está pasando en los polos. Parece que se están rompiendo los glaciares en cachos, y igual algo de culpa tenemos, igual algo podemos hacer. Nuestro granito de arena, todos los que estamos aquí, creo que debe de ir por ahí. En ese salto de 15 años, las tecnologías han evolucionado muchísimo, las normativas, el código técnico, y de 5 centímetros de aislamiento de un sistema básico muy bueno, que es un SATE, se ha dado un salto cualitativo a una fachada, una envolvente térmica de fachada ventilada ultraligera, terminada en fenólico y compósite, con 20 centímetros de aislamiento de lana de roca. Es decir, ese cambio creo que es sustancial, no solamente en toda la modernización y los procesos, sino también en la tecnología. ¿De acuerdo? Bueno, ya con un chequeo de estos últimos 3 años comprobado, que hemos superado el 55-58% de ahorro en calefacción, subiendo una media de 3 grados. Eso que lo diga yo, pues hombre, puedo mentir, pero no miento. Pero eso es cierto, se puede constatar. De ello hablan los vecinos. Y eso no es cosa de que se haga en Burgos, eso se está haciendo en todos los lugares. Me encantaba escuchar al alcalde cómo presume de su pueblo. O sea, eso es lo que... O sea, regenerar es sentirse orgulloso de lo que estamos haciendo todos, ¿de acuerdo? Y de alguna manera, con las cartas boca arriba, contar lo que hacemos, porque creo que es bueno. El efecto contagio es lo que está permitiendo que esto vaya, digamos, con un crecimiento exponencial. Cada vez que se deja rehabilitado un edificio o un barrio,
no tenemos que ir nadie a contar que hay que seguir haciéndolo. Son los propios vecinos los que se ven reflejados en ese barrio de enfrente o en ese edificio de enfrente y también lo quieren. Y luego recurren a los profesionales que existan o a las administraciones, etcétera, etcétera. No sé si seremos capaces de leer, no lo leo yo desde aquí, pues sí desde ahí, pero bueno, viene a decir que en una ciudad hay, digamos, muchos hitos que escalar, desde lo cultural a lo social, a lo económico, a lo industrial, a las telecomunicaciones, pero hay un hito muy importante que es la regeneración urbana. ¿De qué nos sirve tener ciudades en clave exclusivamente de crecimiento urbanístico? O sea, hemos estado como las hormigas continuamente fabricando nuevos edificios y parecía que no se podía hacer otra cosa. Afortunadamente nos ha llegado, vamos a aprender de esta crisis, yo creo que todos los que estamos aquí nos ha unido algo, no voy a decir que haya sido la crisis, pero quizás sí que nos ha unido en parte, y nos ha dado tiempo a reflexionar, a darnos cuenta que las cosas cuando se hacen un poquito más despacio y miramos no solo hacia adelante, sino también al tiempo que estamos ya hacia detrás, nos encontramos con un parque de viviendas edificado de una media de 50 años que está envejecido y que es un parque de viviendas muy bueno, donde ya los arquitectos entonces diseñaban, no voy a decir que mejor que los que lo hacemos ahora, pero igual tenían unos ciertos márgenes para que esas viviendas o esos edificios tuvieran un poco más de holgura en la distribución. Digo muchas veces donde los aseos, los baños tenían ventana, ahora no les hacemos con ventanas, porque hay que encajar todo y hay que ahorrar 2 o 3 metros cuadrados. Esas viviendas que sí que tienen carencias en la accesibilidad, que esa era otra de las premisas, había que diseñar en las escuelas, a los arquitectos nos enseñaban que para que un edificio fuese más digno, habría que entrar al portal y subir escaleras y encontrarse, digamos, si había ascensor, 8 o 10 peldaños arriba. Digamos, era la magnificencia de las escalinatas. Afortunadamente, eso está dando mucho trabajo hoy para quienes todavía están incorporando la famosa, digamos, cota cero, etcétera, etcétera, ¿no? Que es otra pata de este banco tan importante en regeneración. Accesibilidad, barreras arquitectónicas y, como digo, eficiencia energética. Bueno, pues ese parque edificado que nos encontramos obsoleto se está consolidando, se está modernizando. Y hay quien dice que le está quitando trabajo a los promotores inmobiliarios. Y no es así. O sea, creo que hay quien teme que la regeneración urbana pueda bloquear ese despegue tan necesario de la obra nueva. Y no es así en absoluto. Creo que hay dos tipos, digamos, de usuarios muy distintos. Esto hay que hablarlo, yo creo que también sin tapujos y sin miedos. En Burgos ahora se está promoviendo bastante, afortunadamente. Hay ahora del orden de 8 promociones o 10 promociones de vivienda nueva que se llevan iniciadas desde hace aproximadamente 2 años. Eso es muy bueno para nuestra ciudad. No hay ninguna de ellas, o prácticamente ninguna, que no haya heredado los sistemas constructivos que ya se han experimentado en rehabilitación. O sea, es difícil encontrar ya una vivienda nueva, un edificio nuevo, que no venda ya con ese plus de, digamos, de eficiencia energética con A o B, ¿de acuerdo? Y que no tenga ya sus envolventes térmicas, sus fachadas ventiladas, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es una pequeña herencia, un pequeño legado que está dejando la regeneración urbana, esa impronta en la obra nueva. Yo creo que eso es bueno también. No son mercados que discutan, van a ir, digamos, paralelos. Yo creo que es inimaginable que volvamos a las andadas, que la obra nueva vuelva. Me dicen que ya me he pasado el tiempo, yo juraría que no he hecho más que empezar, pero bueno, puedo prometer que en 5 minutos termino, o 3 si me das, 3 minutos, 4 minutos. ¿Vale? Mucho, bueno. Esa suma y resta creo que es muy importante. ¿Vale? En obra nueva había que invertir 3 para mover, digamos, la mano de obra y para generar riqueza. Uno había que gastarlo en suelo, otro había que gastarlo en la construcción, lo que es, digamos, mano de obra, medios auxiliares y materias primas y equipos y sistemas, y el tercero, 3, que suman 3, es el beneficio del promotor. En la rehabilitación
De 3, le quitamos 1, el valor del suelo ya no lo necesitamos, los edificios están construidos, no hay que comprar suelo y tampoco es necesario sacar un beneficio para el promotor. La figura del promotor tiene que ser la propia comunidad de vecinos o tiene que ser el edificio o los administradores, etcétera, etcétera. Es decir, con 1/3 de la inversión, con 1/3 del dinero, se está generando riqueza de la misma forma que se generaba en los tiempos, digamos, de gran movida económica. Ese espacio de reflexión, digamos, que nos está llevando ahora a equilibrar, digamos, las medidas activas y las medidas pasivas. Lo pasivo es abrigar nuestros edificios, que el calor o el frío no atraviese, digamos, las paredes, los muros, o las medidas activas que siguen siendo sacar energía del quemar algo o de obtener energía de alguno de los lugares. Bueno, pues esa dualidad ahí está. Yo creo que tendrá que llegar un momento en el que se equilibre. Desde mi punto de vista es más barato, más eficiente, digamos, es más rentable digamos, invertir en medidas pasivas que en activas, de momento, hasta donde yo conozco. Bueno, ejemplos de barrios ya terminados, como decíamos, y de alguna manera provocar desde aquí pues ese efecto llamada. Esto corre rápido, estamos en León. El próximo año pues, bueno, habrá que ver dónde toca. Ojalá no estemos ninguno de nosotros, pero haya otros que estáis ahí y que podéis contar vuestra experiencia y estoy convencido que va a ser así. Muchas gracias, señor moderador. Muchas gracias a ti. Estupendo. Promotor ciudadano. Lo que hay. Bueno, Begoña González Orden es arquitecta del Ayuntamiento de León y redactora del ARI León Oeste, segunda fase, y León Norte. Cuando quieras. Buenas tardes. Lo primero, agradecer al Instituto de la Construcción de Castilla y León y a la Junta de Castilla y León que hayan decidido este año hacer este congreso en León y más en la zona de la que vamos a hablar ahora, que es el León Oeste, que parece que por fin ha llegado el punto o el comienzo del punto que se pensaba que tenía que ser de estas zonas, bueno, de estos barrios de la ciudad en el conjunto funcional de toda la ciudad. A finales del siglo pasado, de la última década y principios del siglo XXI, la ciudad se centró fundamentalmente en la recuperación de su casco histórico, que estaba muy deteriorado, y el primer ARI, de hecho, fue en el casco histórico. Y ya con la aprobación del Plan General en el año 2004, parece que hay ya desde el propio planeamiento una intención de que el oeste de la ciudad, que obligaba a saltar la barrera física del río, que era más pequeña, y la barrera del ferrocarril, que era más grande, diera ese salto y, digamos, todas esas barriadas que teníamos, que les costaba mucho llegar al centro, incluso integrarse funcionalmente, pero que estaban físicamente muy cerca, formaran parte de la vida normal de la ciudad. Desde el Plan General, cuando hablamos de regeneración para el oeste de la ciudad, planteaba una triple estrategia. La primera pasaba por la integración ferroviaria, en el sentido de que daba mucha importancia a mantener la ubicación de la estación de ferrocarril, que está ahora mismo donde siempre estuvo. No es exactamente el mismo edificio, el edificio antiguo se va a integrar en la nueva estación cuando acaben las obras, pero en principio mantener la centralidad, aunque estuviera al otro lado del río, del ferrocarril, y además que siguiera siendo un punto de referencia dentro del León Oeste. Luego había un problema muy importante de grandes suelos abandonados, de instalaciones industriales que tradicionalmente se habían ubicado precisamente del lado del ferrocarril, pero fuera de los ensanches tradicionales. Y bueno, se planteaba qué hacer con esos vacíos. Uno de esos vacíos es precisamente el suelo en el que hoy estamos ubicados, que era una antigua azucarera que dejó en los años 90 de estar en producción, y que además se pretendía que algunas de las dotaciones a nivel de ciudad estuvieran ubicadas precisamente en los barrios del oeste. Y por último, se hablaba ya en el Plan General de incentivos a la rehabilitación. León en aquel momento, ahora mismo habría que mirarlo, pero seguramente también estaba un poco por detrás en la actividad rehabilitadora del patrimonio edificado respecto a otras ciudades de su tamaño e importancia, por decirlo de alguna manera, de capitales de provincia de tamaño medio, y parecía que para
por un lado, consolidar los tejidos que ya existían en estos barrios y, por otra parte, también para mejorar la autoestima de los propios barrios, era necesario intervenir incentivando desde la Administración con programas de rehabilitación. Y en este sentido se han hecho 2 programas, uno a continuación del otro, un ARI y un ARU, que finalizará en unas semanas. Este es el ámbito, esto es una foto aérea de León, que los que lo conocéis ya sabéis que está su núcleo central en la confluencia de los ríos Torío y Bernesga, los ensanches bordeando el casco histórico hacia la fachada noble del Bernesga, y hacia el oeste pues estaban digamos, algunos núcleos tradicionales, aquí los llamamos pedanías, que tienen sus propios alcaldes pedáneos todavía, con tipologías edificatorias todavía de núcleo tradicional, más grandes barriadas de los años 60 fundamentalmente, ya de bloque, como es habitual en otros ARIs. La diferencia en nuestro caso entre el ARI y el ARU en cuanto al modelo de gestión, porque se me ha pedido que hablara algo del modelo de gestión, en el ARI percibíamos todavía mucha desconfianza desde las comunidades de propietarios a la recepción de subvenciones públicas. Por los motivos pueden ser muy diversos, te los van transmitiendo, pero fundamentalmente veían muy complicado tenerse que convertir ellos en los gestores de esas obras de rehabilitación. Entonces, utilizamos un procedimiento muchísimo más dirigido desde la oficina municipal, que tengo que decir que no soy yo la única autora de esos documentos que decís. Hay un equipo fuerte de técnicos y jurídicos en el Instituto de la Vivienda que respaldan todo ese trabajo. Y en la primera fase en el ARI nosotros ofrecíamos a los particulares la posibilidad de que nos encomendasen tanto la elaboración de los proyectos técnicos, la dirección de las obras como la contratación de las obras, y les liberábamos como de esa carga subjetiva de tener que sostener ellos técnica y jurídicamente y financieramente toda la operación. Además, no hay que olvidar que eran años que la Administración pagaba tarde, que ahora ya se nos ha olvidado, ahora la Administración paga muy rápido, pero por aquel entonces la subvención llegaba mucho después de acabar las obras y todo ese peso lo soportaba la Administración. Y los propietarios se sentían cómodos en el sentido de que tenían los equipos técnicos eran solventes, la contratación era una contratación de mercado con procedimientos de contratación pública, y tuvo sus ventajas, sobre todo para eliminar esas barreras. Tenía la desventaja, naturalmente, de que todo el aparato de la Administración, que por una parte da mucha seguridad, pero por otra parte somos como un elefante, nos movemos despacísimo, pues nos costaba muchísimo movilizar el dinero del que disponíamos, sin incumplir ninguna norma, por decirlo de alguna manera. En el ARU León Oeste ya optamos por un procedimiento ordinario de subvenciones. Sí es verdad que recogimos en la normativa reguladora de subvenciones ciertos mecanismos de control por encima de los que nos venían obligados de los planes estatales y autonómicos de vivienda. Fuimos en ese sentido prudentes. Por ejemplo, exigimos documento técnico firmado por técnico competente, aunque la obra conforme a la LOE no lo exigiera. Para nosotros era fundamental que hubiera un técnico en obra si íbamos a poner todos los fondos en manos de las comunidades de propietarios. Y articulamos también un procedimiento por el cual a aquellas comunidades que nos lo solicitaban, nosotros pagamos directamente la parte subvencionada a los contratistas. Y esto ha dado, por una parte, seguridad a los contratistas y, por otra parte, confortabilidad a las comunidades de propietarios, que aunque realmente ellos son los que han contratado el 100% de la intervención, no tienen, digamos, la sensación de tener toda la responsabilidad de tesorería, de manejar, por decirlo de alguna manera, esos fondos, porque la subvención media, más o menos, cuando ya metemos impuestos y todo este tipo de gastos que no son subvencionables, pues a lo mejor está de media en el 70-30. Bueno, esto, como estamos a punto de acabar el ARU y va a ser el Congreso, decidimos montar una exposición que podéis visitar cuando queráis, pero también nos ha permitido estar al final del periodo de programación, nos ha permitido comprobar en qué nos hemos gastado el dinero y cómo nos lo estábamos gastando.
Y bueno, estamos aproximadamente en el 40% en obras, vamos a decir, resumiendo, de mejora de la eficiencia energética, o sea, de envolventes, cubiertas y fachadas fundamentalmente, y un 30 y 30 entre accesibilidad y luego las obras necesarias de conservación derivadas, sobre todo de los informes de evaluación del edificio. El tipo de gastos elegibles los conocéis todos bien porque casi todos en vuestras ciudades habéis tenido programas bien acogidos a un plan de vivienda u otro, varían un poco. Parece que ya se ha estabilizado que va a haber siempre eficiencia energética y accesibilidad y luego obras necesarias para mantener las instalaciones conforme a normativa. Uy, es que esto no es... Bueno, da igual. Aquí solo queríamos decir, hemos hecho unos números en cuanto a aquellos edificios que se han beneficiado de la línea de subvención que tenía que ver con la sostenibilidad, la eficiencia energética. Se ha calculado ya la reducción global que tenemos que en toneladas año de CO2, que creemos es muy relevante. Y sobre todo también nos ha permitido a nivel de edificio, estamos al menos teóricamente y conforme a las herramientas que tenemos de cálculo, que son las que disponemos, en una reducción media teórica de la demanda energética del 47%, que está muy bien, aunque la práctica seguramente con modelos más científicos y menos instrumentales como los que utilizamos en la elaboración de certificación de edificios fuera posiblemente algo menor, pero bueno, yo creo que para el nivel de recursos que se ha invertido por vivienda es más importante incluso de lo que pensábamos, porque nosotros solo les obligamos al 30%. Y pensábamos que iba a ser de ese orden, incluso que nos iban a tener que mentir un poco, por decirlo de alguna manera, y no han ido muy holgadas todas las intervenciones. Luego en el paseo vais a poder ver algunas de ellas. Hemos elegido un paseo cercano al edificio porque las pedanías están muy alejadas y habría que perder mucho tiempo en el traslado en autobús y hemos pensado que era mejor. Estos son tipos de tablas que hemos elaborado que nos sirven para otros programas, por ejemplo, cuando tenemos que saber, bueno, en función del tipo de intervención, qué es lo que está sucediendo cada año o cuál es el volumen de la inversión que hacemos para unas reducciones determinadas, a saber si todos esos datos que normalmente obteníamos de bases de datos del Ministerio de Fomento encajaban en nuestra realidad y hemos comprobado que sí, que estamos en estándares normales. Bueno, esto solo es la página web del Instituto de la Vivienda en el que se puede siempre descargar actualizada todo lo que tiene que ver con los programas de regeneración urbana en la ciudad. Esta es una foto aérea. El área de León es muy dispersa. El área que se eligió para el León Oeste es un área muy amplia en cuanto a superficie y en ese código de colores pues, se ven en verde lo que se intervino con el ARI, en amarillo lo que se intervino con el ARU y en ese color más oscuro lo que ha quedado sin intervenir. Pero bueno, teniendo en cuenta que eran ejes de calles seleccionados, o sea que bueno, el nivel de intervención es bastante alto y es representativo. Bueno, esto... se ha llegado a las 548 viviendas y nos ha parecido que pocos residentes, pero como el padrón no miente, pues tenemos una media de 2 personas por vivienda. Nada, esto luego lo veremos. Se ha terminado hace muy poquito una operación de reurbanización de las que van asociadas a los programas de regeneración urbana. En concreto es la avenida de Palencia, que era una calle era la calle de la estación, muy denostada ambientalmente a pesar de tener un bien de interés cultural, la fábrica Belló ubicada en la calle y varios edificios catalogados, que cuando se habla de cómo hay que intervenir con este tipo de programas, pues bueno, hay que decir que también se puede intervenir en edificios que tengan niveles de catalogación elevados, que no pasa nada, siempre hay instrumentos técnicos y soluciones que permiten intervenir. Estas son algunas. Bueno, quería pasar. Esto es un poco para explicaros que en León, en el ARU León Oeste hay 2 pedanías, Trabajo del Cerecedo y Armunia, en que hemos intervenido en lo que prácticamente son núcleos rurales con edificios, casitas de pueblo,
porque siempre fueron núcleos rurales antes de la configuración moderna de los ayuntamientos. Y entonces tenemos desde tipologías que, por ejemplo, ahí lo veis, en Trabajo del Cerecedo, son 12 viviendas en 9 edificios, hasta las típicas bloques de gran densidad que tenemos sobre todo en Dr. Fleming y en Quevedo, donde bueno, de media tenemos unos entre 12 y 18 viviendas por edificio. Bueno, aquí solo hemos querido al final concluir con los datos que de verdad hemos podido calcular de reducciones en emisiones de CO2, porque es un tema que ahora mismo nos preocupaba mucho a la hora de definir otros programas de rehabilitación para otros ámbitos de la ciudad. En el caso de León nos hemos barajado en porcentajes de gasto real del 70% de las administraciones públicas y el 30% de los propietarios. La documentación luego la vais a tener toda disponible y ahora, bueno, sobre todo para la gente de León, que hay veces que quiere saber en qué estamos trabajando, pues la estrategia de la ciudad ahora mismo para los próximos 5 años quiere dirigirse a lo que llamamos los barrios del norte, que los hemos llamado, parece que nos gusta lo de las vías y lo hemos vuelto a llamar entrevías, porque está entre una serie de vías de acceso de los núcleos urbanos del norte de la ciudad hacia el centro, que eran esas barriadas de aluvión que llegaban a lo largo de una carretera de acceso a la ciudad. Tenemos también otra línea de ferrocarril en la zona, un ferrocarril de vía estrecha. Y esta estrategia hemos seleccionado dentro de lo que son los barrios del norte aquellas áreas que desde la estadística disponible tanto del INE como de Bienestar Social nos dicen que tenemos los mayores problemas sociales o mayores barreras para la regeneración. Y este es el mapa que se hizo primero para ver dónde teníamos mayores problemas de vulnerabilidad, que finalmente coincide bastante, como era de esperar, con... Bueno, esto nada, debo ser yo que no apunto bien. Digamos que ese mapa de vulnerabilidad casi luego, cuando se chequeaba en la realidad, nos daba los entornos, las manchas urbanas, digamos, con mayor necesidad de programas de regeneración. Y nada, nos pasa como a Burgos, en esta zona queremos intervenir a lo largo de los próximos años, ya está planificada. Y bueno, habrá que ver cómo articularlo. Hay que decir que en este caso, que igual que en el León Oeste, la operación del ARU iba vinculada a otras operaciones de regeneración urbana de la ciudad, como era la integración ferroviaria y la creación de la centralidad del Palacio de Exposiciones. En el caso del León Norte, va vinculada a una estrategia más transversal que se llama EDUSI, de las que algunas ciudades hemos tenido la suerte de ser beneficiarios, que nos permite trabajar en varios ámbitos de trabajo que complementan muy bien los programas de rehabilitación. En este caso es por una parte la parte de Smart City, por otra parte el tema de reducción de CO2, fundamentalmente en los equipamientos públicos y con la posibilidad de implantar o de impulsar redes de calor. León tiene un proyecto, bueno, la Junta de Castilla y León en realidad para ese mismo ámbito para los próximos años. Y luego trabajo, digamos, en el ámbito social puro y duro, aunque sea inversor, de generación de equipamiento, sobre todo en la zona norte, de apoyo digamos, a lo que es la mejora social de esos barrios. Y nada más, estos solo son imágenes de que será, bueno, de explicar bien lo que había pasado. En esta foto se ve muy bien como la vocación de León Oeste es estar ya dentro de la ciudad y bueno, que esperemos que este proceso de transformación tenga... Yo creo que ya se nota mucho, o sea, de hecho estamos todos hoy aquí, lo cual sería impensable físicamente haber llegado a este punto andando hace 8 años, hubiera sido prácticamente imposible. Esta es la oficina y la gente que trabaja en este tipo de proyectos con buenos resultados. Muy bien, muchas gracias. Pues Elena Eras Vidorre,
arquitecta del ARU de Miranda de Ebro, tienes la palabra. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, tanto al Instituto de la Construcción como a la Junta de Castilla y León. Bueno, yo trabajo en la gestión del ARU Ebro Entrevías de nuevo. Bueno, este área está situada entre el río Ebro, entre lo que es la vía de ferrocarril Madrid-Irún y entre la ronda de ferrocarril, que es actualmente una gran avenida en Miranda, que anteriormente había sido también una vía entre Bilbao y Castrejón. Tiene una forma básicamente triangular, como veis tiene un pequeño mordisco que es porque perteneció al anterior arch que está justo al otro lado del río. La imagen de arriba está hecha desde el castillo, en primer plano se ve lo que es el casco histórico, se intuye el río y más allá del río es este área de regeneración, el Ebro Entrevías. Bueno, el área tiene 15 hectáreas, es un área bastante grande, tiene una densidad de población de 140 viviendas por hectárea, en total 270 edificios, unas 2.400 viviendas y 4.500 habitantes. Los edificios son muy variados, la antigüedad está entre 1900, hay edificios de 1900, principios del siglo XX, tanto modernistas como racionalistas, hasta edificios completamente modernos. Pero, sin embargo, se puede establecer que hay un edificio tipo, que es un poco la media de ellos, que son los edificios que se construyeron entre los años 60 y 70, que son la mayoría, y es este que está en la fotografía, que es un edificio de ladrillo, de 4 plantas, con 2 viviendas por planta, un total de 8 viviendas, sin ascensor. Bueno, es un edificio tipo de la mayoría de los barrios de esa época en casi todas las ciudades. Bueno, en cuanto a la gestión, en Miranda lo está llevando directamente el ayuntamiento. O sea, la oficina del ARU Ebro Entrevías pertenece al ayuntamiento. Le llevamos 2 personas que somos empleadas del ayuntamiento. Y nos ocupamos de toda la gestión, o sea, tanto de la tramitación de las subvenciones a las viviendas, que directamente ellos lo que hacen es solicitar las viviendas y ellos hacen toda la gestión de la contratación de proyectos, de la obra, etcétera. Nosotros lo que hacemos es la tramitación de la subvención y el control de las obras, justificaciones, etcétera. Hacemos los proyectos de urbanización y reurbanización, la información a los vecinos y todas las gestiones con la Junta de Castilla y León. En principio, este plan tenía intención de hacerse en 2 fases. Una primera fase coincidente con el anterior plan estatal, el de 2013-2016, y una segunda fase que fuese con el siguiente plan 2017-2020. Bueno, por la coyuntura política, ese segundo plan se convirtió en la prórroga del anterior, con lo cual se hizo una segunda fase, una fase corta, que fue la prórroga del plan anterior, y ahora estamos en la tercera fase con el plan de vivienda 2018-2020 y todavía quedaría una cuarta fase porque todavía con esta fase no vamos a completar las 460 viviendas que se pretenden rehabilitar en el ARU completo. La primera fase se hizo entre 2016 y 2017. Los puntos verdes que aparecen son todos los edificios rehabilitados y bueno, en los cuadros podéis ver los números, no los voy a comentar. Más o menos se está yendo a un 65% de inversión de las administraciones públicas y un 35% de los vecinos, que es bastante alto. En esta primera fase se rehabilitaron 15 edificios que sumaron un total de 114 viviendas y hubo una media de inversión de unos 19.000 euros por vivienda, que es una inversión bastante alta. En la segunda fase, que solo duró un año, fue el 2018, se rehabilitaron un total de 9 edificios y la inversión por vivienda bajó un poquito, estuvo en torno a 16.000 euros por vivienda. Y en total fueron unas 73 viviendas.
Y en esta tercera fase en la que estamos actualmente, que ahora mismo estamos ya con la convocatoria de subvenciones y vamos en fase de resolución provisional, de momento tenemos estos 9 edificios interesados que no van a poder, hemos sacado nada más 65 viviendas de las 114 que van a ser posibles en esta fase. Y bueno, ya tenemos más edificios interesados de las viviendas que vamos a poder subvencionar. Bueno, voy a hablar un poco de lo que es la rehabilitación edificatoria. En primer lugar, todos estos edificios, aquí ya está el conjunto de todas las fases hasta ahora, son los que se han rehabilitado o se pretenden rehabilitar muy en breve. Bueno, como ya sabéis y ya se ha comentado, la rehabilitación básicamente tiene 3 líneas de actuación, que son la conservación. Este es uno de los casos de conservación bastante claro. La conservación en general está siendo un elemento secundario que acompaña al resto, salvo en casos puntuales en edificios más antiguos que tienen estructuras de madera y que han tenido que cambiar cubiertas completas o que han tenido que hacer tratamientos antitermitas, tenían algún tipo de estructura podrida. Pero realmente han sido minoritarios, han sido un par de casos o 3. La mayoría de la inversión en conservación era un mero acompañamiento a las actuaciones de calidad y sostenibilidad y de accesibilidad. Aunque realmente hay edificios como este en que el cambio es muy evidente. En cuanto a la calidad y sostenibilidad, en este caso hablamos casi exclusivamente de rehabilitación energética, tanto de fachadas como de cubiertas. Yo creo que lo más interesante en este caso es que la mayor parte de los vecinos y de las comunidades, cuando vienen a preguntar, no tienen ninguna intención de hacer actuaciones de rehabilitación energética. No termina. Ahora está un poco cambiando por el boca a boca que hablábamos antes. Pero es una intervención que no parece interesarles, no se lo creen, no tienen la convicción de que realmente va a suponer una mejora. Ellos vienen a arreglar sus fachadas, a arreglar sus cubiertas, a arreglar sus instalaciones, pero no tienen esta intención. Y sin embargo es una de las intervenciones que luego más agradecen. Es la que luego nos comentan, la que realmente les produce más satisfacción. Que no se enciende tanto la calefacción, me ha bajado muchísimo la factura de la luz, tengo 2 grados más en casa, ya no tengo humedades. Bueno, una serie de cosas que la verdad es muy satisfactorio. La mayor parte de ellos se han hecho eso, con SATE por el exterior. No se ha hecho ninguna fachada ventilada en Miranda. Curiosamente, no sé cuál es la razón, pero de momento allí solo ha llegado el SATE. En cuanto a las actuaciones de accesibilidad, básicamente van encaminadas a instalaciones de ascensor en edificios que no lo tienen o bajadas a cota cero de edificios que sí lo tienen y tienen los 7 o 8 escalones que comentaba Agustín. Hay intervenciones de este tipo, hay intervenciones más fáciles en las que hay un hueco de escalera en la que cabe el ascensor, pero hay intervenciones francamente complicadas que implican, aparte de una inversión alta, que suele estar en torno a los 9 o 10.000 euros por vivienda, porque como ya digo, son edificios que tienen en torno a 8 o 10 viviendas. Además, son muy complicadas técnicamente. En muchos de ellos se ha tenido que demoler el núcleo de escaleras completo de arriba a abajo, integrar el ascensor, volver a hacer una nueva escalera, con lo que ello conlleva. Y la verdad es que ha habido obras realmente casi artesanales y que no sé cómo han conseguido que los vecinos se hayan tenido que ir de casa nada más 2 días. Habiendo hecho esto, es una sustitución completa, pero la verdad es que se ha conseguido. Y esta mañana en la mesa redonda de accesibilidad, una compañera comentaba que había personas que tenían su vivienda como una jaula, y es verdad, nosotros nos hemos encontrado con 2 casos concretos de personas que no llevaban años sin salir de casa, que gracias a estas intervenciones, pues
han podido volver a tener una vida en la calle, más allá de las 4 paredes. Estas son las intervenciones que se han hecho o se tiene intención de hacer en rehabilitación, en reurbanización. Si podéis ver las fotos, bueno, básicamente es un barrio con calles estrechas, con pavimentos muy desgastados, muy invadido por el vehículo, con muchos espacios residuales y, bueno, muy poco espacio realmente para la vida urbana y para el peatón. Las intervenciones que se han hecho hasta ahora son estas marcadas en verde. Estas son las intervenciones de accesibilidad, que son intervenciones en general puntuales, de puntos concretos, donde, por ejemplo, tenéis ahí el ejemplo de unas escaleras, de una calle que desembocaba en otra calle a través de 3 escaleras y, bueno, se ha cambiado por una rampa. En realidad son intervenciones bastante sencillas, pero que producen una gran mejora. El resto de actuaciones de accesibilidad básicamente han consistido en vados peatonales. Creo que con las que hemos hecho este área ya no tiene ningún paso de peatones en el que no haya vados accesibles. Y luego, bueno, se han creado algunos espacios de convivencia entre vehículo y peatón, en los que ya las aceras no tienen ese escalón porque realmente el tráfico no es importante, o, por ejemplo, en la imagen de la derecha era una foto que aparecía antes completamente llena de coches. Bueno, se ha convertido en esto, que simplemente tiene un paso para los garajes, el resto es un espacio libre. Y tiene muy pocos espacios libres este área, con lo cual, aunque sea muy pequeño, porque realmente este espacio es muy pequeño, se agradecen mucho, a pesar de la lucha cuando quitamos plazas de aparcamiento. Sí, esta es la obra de mejora urbana, que es la llamamos de mejora urbana así en general. Esto concretamente es un parque. Bueno, actualmente es un parque. Antes era un área completamente residual en la que había un parque de arena con unos columpios, pero que estaba también invadido por los vehículos. Está en un espacio pegado a las vías del ferrocarril y resultaba completamente insalubre, no lo usaba la gente y lo que nos decían es: cualquier cosa que hagáis aquí no va a servir de nada. Hacen botellón, lo van a destrozar, etcétera. Y nació como una intervención casi exclusivamente urbana. Yo no pensé mucho más allá de ello y, sin embargo, se ha convertido en una intervención más social que urbana. O sea, realmente la gente está muy contenta, lo usan muchísimo, nos están pidiendo más bancos, más espacios, más sitios, porque se les queda corto y se está respetando. Lleva ya 2 años hecho y la verdad es que los vecinos están muy contentos. Y por último, bueno, este es un antiguo colegio que está en la zona central del barrio, que dejó de usarse hace ya 5 o 6 años, se trasladó el colegio a un edificio nuevo y llevaba sin uso desde entonces. Se ha decidido convertir en biblioteca pública. Esto está financiado exclusivamente por el ayuntamiento, no tiene financiación de más administraciones, pero sí que se cree que puede conseguir dinamizar de alguna manera el barrio. Se va a hacer una rehabilitación integral, se va a incluir ascensor, se va a poner fachada ventilada, se va a redistribuir completamente, pero además se va a hacer una intervención urbana muy importante, convirtiendo lo que era el patio, que está vallado, cerrado, que eran unas canchas deportivas, en un espacio urbano también integrado en la trama viaria. Y bueno, nada más, esto es todo. Gracias. ¿Quieres poner las fotos? El alcalde de Paredes se le ha olvidado poner las fotos. Si os parece, le damos licencia, porque el barroquismo de su pueblo lo merece. El Renacimiento. El nacimiento. El nacimiento. Sí, pero no sé si... Puedes volver a... ¿Se podrá volver? Sí. Mira, bueno. A ver, poco a poco. Bueno.
No, pues yo creo es que lo mismo no las he dado porque no estaban. Sí, No las encuentro, ¿no? No, pues no deben de estar. Ahí, sí. Ahí sí. está, sí. Sí, bueno. Bueno, son distintas intervenciones en casas unifamiliares, en viviendas unifamiliares, donde se ha intervenido, sobre todo en muchos casos con técnicas tradicionales. Bueno, pues por ver un poco. Y un efecto, comentando ya, un efecto colateral que ha tenido este ARI ha sido que al crear la figura del consorcio, que es la unión de los 4 municipios, de los 4 consistorios, está por aquí el presidente del consorcio, Jesús Gutiérrez, y dado el resultado atractivo en los cascos históricos, pues también se ha empezado, ahora que acaban los ARUs, unos programas de gestión turística de las propias localidades, lo cual, por ejemplo, también ha sido visto por, bueno, esto no sé cómo va, por el obispado, que dices, bueno, al hilo de esa creación, de esa unión de esos pueblos que ha generado el ARI, un efecto colateral ha sido precisamente que el obispado se ha dado cuenta de que en cada municipio hay varios BICs que son propiedad suya y cargados de obras de arte, y entonces han encargado a la Fundación Edades del Hombre algo así como una sede fija de las Edades del Hombre en el itinerario de los 4 municipios con los 5 templos como sede, lo cual, bueno, pues es un paso más y casi podemos decir que un efecto colateral del propio área de regeneración urbana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues se nos pasa un poquito, pero también es verdad que hemos empezado un poquito más tarde. Yo, por acabar, yo quería una cosa que no tiene mucho que ver aquí, pero en otro acto como este, en Madrid, la presidenta de la Asociación de la Rehabilitación de Orcasitas, yo creo que todo el mundo ha hablado de Orcasitas, y es gente que tiene unos emolumentos precarios, ¿no? Me dijo, director, Ángel, me dijo, bueno, es que esto de que nos den la subvención y nos aumente la declaración de la renta y tengamos que pagar, pues no está bien. ¿Usted puede hacer algo? Pues yo quiero dejar esto aquí, a ver si entre todos podemos convencer, ahora que hay elecciones, que no vendría mal el que tuviéramos esta sensibilidad, ¿no? Se me ha ocurrido. Y luego solo quería hacer 2 preguntas rápidas. Veo que por los ARIs o por los ARUs quizá no ha sido necesario, pero para ayudar a la financiación en la colaboración público-privada que decías tú, ¿en algún caso se ha hecho incremento de edificabilidad? Por ejemplo, habéis hablado de 719 viviendas. En la operación se han hecho más viviendas que pudieran ayudar, porque hubiera podido haber un aprovechamiento urbanístico colateral a la rehabilitación. Y la otra pregunta es si en algunas de estas rehabilitaciones hay centros para la fuente de calor, o ha sido también vivienda. En el caso del aumento de la edificabilidad ha sido en muchos casos la habitabilidad de ciertas viviendas, y si bien no ha crecido el número de viviendas, sí podemos decir que la utilización de esas viviendas sí que es real, porque era un poco lo que decía, la estacionalidad de los municipios no es... hay muchas de esas viviendas que a lo mejor ahora no están siendo utilizadas todo el año, pero se consigue la vuelta al pueblo con ese arreglo de esa vivienda, lo cual al final es aumentar la edificabilidad. Bueno, una manera un poco así de verlo. Uno de los efectos colaterales de la regeneración es precisamente en la mejora de esos entornos. Siempre por la trama urbana hay resquicios, o hay recodos, o hay manzanitas que aún no se han edificado o están derruidas. Es decir, normalmente los planes generales regulan perfectamente la edificabilidad. O sea, el objetivo principal de una regeneración urbana no es construir ex novo un edificio, sino, digamos, dar vida a lo que hay, ¿no? Pero evidentemente cuando ese tejido se consolida y se mejora, hay un efecto también llamada hacia la obra, hacia la vivienda nueva, ¿eh? Y sí que se han dado algunos casos, digamos, a los que yo conozco, que se han hecho pequeñas intervenciones de incremento de edificabilidad, pero digamos de obra nueva, como un efecto colateral. Y en cuanto a la segunda pregunta, digamos, digamos, los centros térmicos, es decir, bueno, por supuesto que centralizados. Estamos hablando ya, digamos, medidas activas frente a las medidas pasivas, que son, digamos, las envolventes y demás.
por supuesto, que están yendo muy de la mano las inversiones en ambos aspectos, y además son muy beneficiosas. O sea, se están consiguiendo resultados de eficiencia energética del 70-80%, digamos, y eso creo que es una cuestión que hay que investigar y consolidar. Muy bien. Pues terminamos, creo que hemos cumplido. Muchas gracias a los ponentes, muy interesante y ejemplar lo que nos habéis expuesto. Y muchas gracias por escucharnos. Y nada, seguimos. Muchas gracias.